Hola, bienvenido a su curso de Medicina Natural. Vamos a revisar lo que representa para un ser humano el conocimiento de la medicina natural y el establecer las normas claras para mantenerse siempre sano, lleno de vida y como queremos todos, con mucha felicidad. Ver en el alma perdón y humildad, con fe, amor y esperanza. Estás con vida natural, aprendiendo con salud y amistad. Las bases de la medicina moderna las podemos encontrar en los aforismos de nuestro padre, así lo llamamos los médicos, Hipócrates de Cos, nacido allá por los años 460 a.C. Tuvo la gran visión y la virtud, Hipócrates de Cos, de reunir todo el conocimiento que había venido acumulándose desde la medicina árabe, la medicina griega, la medicina incipiente europea y con algunos conceptos de la medicina natural. Crea los aforismos que son la base de la medicina moderna. Para todo médico graduado en una universidad tenemos claro que una de las primeras cosas que aprendemos es primero no hacer daño, y es uno de los grandes aforismos de Hipócrates de Cos. Él estableció las normas para el ejercicio de la medicina diciendo, bueno, primero no hacer daño. Eso es lo que aprendemos todos los médicos en la universidad. Pero además dio una gran cantidad de aforismos. Vean qué interesante lo que dijo. Dijo, la naturaleza es la que cura. Qué interesante, ¿no? Nosotros decimos que los médicos andamos curando personas. No, es la naturaleza la que cura. Es el esfuerzo vital del organismo que tiende a la curación. Y desde este punto de vista, el médico lo que debe hacer, o lo que debe tratar de hacer, es ayudar al enfermo a encontrar la forma más natural de recobrar la salud. Para esto se apoyó en otros aforismos, por ejemplo, que tu alimento sea tu medicina. Este es uno de los más bellos aforismos que tiene, o de las verdades más grandes que tiene los conceptos que nos dejó muy claros Hipócrates de Cos, diciendo que la alimentación de cada día del ser humano es lo más importante para mantenerse sano. Y lo complementó diciendo, y que tu medicina sea tu alimento. Esto quiere decir que si estamos sanos debemos comer bien para estar sanos, pero si nos enfermamos, el primer medicamento al cual vamos a recurrir es a los alimentos. Siguiendo este esfuerzo curativo, nos enseñó que cuando una persona pierde el apetito, hay que respetar esa decisión, porque al perder el apetito, lo que el organismo está tratando de hacer es retener la mayor parte de energía para restituir las funciones vitales. Si le damos comida a un organismo enfermo, más lo vamos a enfermar. Y así lo dice, cuanto más alimentes a un organismo enfermo, más daño le causarás, porque no está en condiciones de hacer un buen metabolismo. La idea de comer la menor cantidad posible durante las enfermedades, o la comida más liviana, es una forma de ayudarle al organismo a restablecer, asociado con una actitud muy sabia, que fue la de procurarle al organismo tener una eliminación. Esto dice así: ante cualquier enfermedad, procurarle una eliminación al cuerpo, y así va a recobrar su salud. Esto puede ser una fiebre. La fiebre, recordemos, es un mecanismo por medio del cual el organismo destruye virus, bacterias, y nos ayuda a aumentar la cantidad de sangre en el área enferma para combatir la infección. Puede ser a través del vómito. El vómito no debe ser visto como una enfermedad. El vómito es un mecanismo de eliminar algo que el organismo no puede manejar en ese momento, que son alimentos que no se han digerido, que no están avanzando en el tubo digestivo, al igual que la diarrea. Son esfuerzos curativos del organismo. Los médicos modernos hemos aprendido en las universidades y hospitales que son las enfermedades, que el dolor es una enfermedad, que el vómito es una enfermedad, que la diarrea es una enfermedad, pero son esfuerzos curativos. Así, el dolor lo que nos dice es: pare la actividad, descanse, permita que el organismo se recupere. Y si logramos mantener estos conceptos claros, pues entonces estaremos ya haciendo una medicina muy efectiva y muy moderna. Y así siguen los aforismos de Hipócrates de Cos en una gran cantidad. Podríamos decir que después de
Hipócrates, allá por el 460 a.C., vino una época de oscurantismo de la medicina, en la cual la medicina entró en una fase de falta de conocimiento o de no practicar el conocimiento adquirido hasta ese momento. Así nos vamos hasta 1799, ahí con Vicente de Presnitz. Vicente de Presnitz era un campesino europeo que fue el que observó que un cervatillo herido llegaba a un arroyo de agua fría, metía la manita o la patita en el arroyo porque estaba con una inflamación, no podía caminar, estaba renco o manco, y luego de meter la patita en el agua fría se lamía con la lengua. Creo que hablé de eso en el primer curso, en el primer episodio que tuvimos. Y después de hacer esto durante varios días, unas 2 o 3 veces al día, Vicente de Presnitz notó que el cervatillo ya podía correr fácilmente como lo había hecho antes. Entonces, esta observación le sirvió a él para en una ocasión que tuvo una patada de un caballo que le cobró unas costillas, aplicó el mismo principio. Entonces, él se empezó a aplicar agua fría y agua caliente, o agua fría y calor, y así se alivió en un tiempo bastante rápido. De esta manera, cuando la gente supo que él había hecho esto, empezó a buscarlo con diferentes dolencias y él empezó a atender pacientes. Una persona interesante, porque Vicente de Presnitz hacía un test antes de empezar a tratar a un paciente sin ser médico. Vean qué interesante, él no era médico, él simplemente estaba empleando los métodos de la naturaleza para ayudar a la curación, en este caso la hidroterapia. Entonces él, cuando le llegaban los pacientes, los mandaba a subir una colina. Si el paciente lograba subir la montañita, le decía: venga, con mucho gusto yo le doy tratamiento y usted va a mejorar. Si el paciente estaba tan débil que ya no lograba hacer esa caminata, entonces ya le decía: no, yo no lo puedo tratar, yo no tengo la capacidad para tratarlo, usted busque a un médico que tenga más conocimiento que yo. Aquí vemos una actitud de responsabilidad que debemos tener los médicos cuando somos capaces o no tenemos la capacidad para hacer un procedimiento o tratar a un paciente que está en determinadas situaciones. Así se redefinió, se redescubrió y se reescribió la hidroterapia. Después de Vicente de Presnitz viene Sebastián Kneipp. La historia de Sebastián Kneipp, que viene ya en 1820 por ahí, es muy interesante porque él era un estudiante de religión, estaba en un convento, se estaba haciendo cura, y Sebastián Kneipp empezó con un cuadro de tuberculosis, una época en que la tuberculosis no tenía cura. En algún momento le pidió a uno de sus compañeros que lo llevara a la biblioteca, y la llevó a la biblioteca, se encontró un texto que hablaba de la hidroterapia. Entonces pidió permiso a sus superiores para ir al Danubio, al río Danubio, aplicarse agua fría y después aplicarse calor. Por supuesto no le dieron permiso, sobre todo que quería hacerlo de noche, y entonces él empezó a escaparse al río y se aplicaba frío, y luego volvía al convento y se aplicaba calor. Esto logró curar su tuberculosis, y después de empezar a curar la tuberculosis, él empezó también a curar pacientes, empezó a llenarse de gente en su pueblito curando pacientes. Agregó Sebastián Kneipp a la hidroterapia la alimentación sana, y agregó el uso del ejercicio como un mecanismo de ayudar al organismo a mejorarse. En cierta ocasión fue llamado al Vaticano, creyó que lo iban a multar o que lo iban a regañar por estar haciendo curaciones, por estar curando gente sin ser médico, y resulta que al llegar le dijeron que es que había un viejecito que no podía dormir. Y entonces se lo presentaron, él fue, le dio los consejos de que se hiciera una hidroterapia fría antes de dormir y se metiera a la cama. Simplemente que se frotara con un paño de agua fría justo antes de acostarse, y que luego se metiera a la cama, y que con eso probablemente iba a mejorar. Pues así lo hizo, y 2 o 3 meses después fue llamado nuevo al Vaticano y le dieron el título de Monseñor. Vean ustedes, por haber curado al viejecito que no podía dormir. Este era ni más ni menos que el Papa en ese momento, así es que le sirvió para obtener un título de importancia
a través de la medicina natural. Siguiendo este camino de Sebastián Kneipp, él tiene un discípulo que se llama Tadeo de Vincennes. Tadeo de Vincennes es una persona también enferma que llega a curarse con Sebastián Kneipp, y posteriormente, dado que él también era cura, él viaja a Chile y en Chile empieza a practicar la medicina natural, ya incorporando los conceptos de Arnoldo Ripkley. Arnoldo Ripkley vino después de Sebastián Kneipp y dijo: el organismo necesita luz solar, los nervios del cuerpo necesitan luz solar y los pulmones y la sangre necesitan aire fresco. Si revisamos los conceptos actuales de que el sol hace daño, de que el sol es dañino, de que no debemos asolearnos o que no debemos salir al sol sin ponernos un protector solar, vemos cuánto nos estamos alejando de la medicina natural y de los mecanismos naturales para llegar a recuperar la salud. Y esto es muy importante porque el sol nos permite mejorar la irrigación. Al mejorar la irrigación, al mejorar el aporte sanguíneo a cualquier órgano, mejoramos el aporte de nutrientes, mejoramos la eliminación de toxinas y llevamos más glóbulos blancos, más glóbulos de defensa, hacemos que ese órgano esté mucho mejor. Es en Chile que se juntan un latinoamericano y el padre Tadeo de Vincennes. Y este latinoamericano era una persona que llegó y por casualidad se encontró con Tadeo de Vincennes. Y Tadeo de Vincennes le dijo: venís a verme, venís para que te cure. El otro señor le dijo: no, yo no vengo a que me cure, yo no tengo nada. Entonces Tadeo de Vincennes le dice: pues mejor vení, porque si no venís te vas a morir muy pronto. Y entonces empieza a darle tratamiento a este señor, que después viene a ser el padre de la medicina natural latinoamericana, con un libro muy hermoso que nos escribe y que se llama La medicina al alcance de todos. Este autor, que es de mucho cariño para todos nosotros, es una persona que logra establecer las bases de la medicina natural, y es el doctor Lazaeta Charán. Podemos conseguir el libro del doctor Lazaeta Charán, todavía se encuentra en nuestras bibliotecas. Yo lo encontré hace unos días, creo que en una de las librerías Internacional o librería, sí, creo que la Internacional o Libromax, en una de esas lo encontré. La medicina al alcance de todos es un libro escrito por una persona que no es médico, pero que tiene grandes bases de la medicina y que nos permite orientarnos a cómo curarnos. Y una vez que Lazaeta Charán empieza ya a trabajar como médico en Chile, ya viene una enorme generación de médicos en Latinoamérica. Podemos mencionar al doctor Teófilo de la Torre en Costa Rica. Don Teófilo de la Torre, que es el padre del prominente ingeniero de la Torre que trabaja con nuestro ICE. Teófilo de la Torre es una persona que se sale de España, de su pueblo natal, muy enfermo, llega a Cuba, tiene una mejoría en Cuba a través de la ingesta alta de piña, trabajando en piñales, luego viaja a los Estados Unidos, adquiere la dieta estadounidense, se enferma mucho y cuando decide que quiere acabar con su vida y que se va a suicidar, se encuentra un librito que se llama Curado por la zanahoria. Empieza a leer acerca de la medicina natural y ahí empieza a curarse hasta que llega a establecer ya las bases que en ese momento en los Estados Unidos estaban muy hondas. Ya en los Estados Unidos había una gran rama de la medicina natural que se llama la Escuela Higienista, y conoce, vean qué interesante, a un nicaragüense que fue muy famoso. Esto es allá por los años de 1930, que fue muy famoso en los Estados Unidos, llamado Rosendo Argüello. Rosendo Argüello también escribió algunos libros interesantes. Y juntos se vienen a Nicaragua y luego vienen a Costa Rica. En Costa Rica fundan una casa de salud que se llama Villa Edenia, que todavía está allá por Santana, todavía están los restos de esa casa. Todavía yo la conocí y tengo los libros del doctor Teófilo de la Torre, doctor naturista Teófilo de la Torre. Y ahí al lado de estos dos podemos unir a Rafael García,
Podemos hablar de Pedro Silva y de otra gran cantidad de médicos latinoamericanos, como el doctor Jorge Carvajal. Podemos mencionar también en los Estados Unidos al doctor Dean Ornish, que escribió un libro hermosísimo que se llama Devolviéndose de la enfermedad coronaria. Y por supuesto que debo mencionar al doctor Rafael García, que ha sido mi profesor más importante de medicina natural, la persona que a través de Cuba, donde estuve en 1994 en el primer curso latinoamericano de medicina natural, a través del doctor García, fui adentrándome en los caminos de la medicina natural para traer hoy a la mesa, aquí a mi oficina y al trabajo con mis pacientes, la medicina natural, de la cual vamos a revisar sus bases, las bases de la medicina natural. Y cuando ustedes aprendan las bases de la medicina natural, pues van a tener un mecanismo de curación fácil, disponible todo el tiempo, en el cual no necesitan de un médico para recuperar la salud. Vamos en pocos minutos a revisar las bases de la medicina natural.